un día que me gustaría charlar de lo que venimos ya conversando hace semanas, porque lo veníamos alertando, el mismo presupuesto nacional del 2023 se extendió al 2024. Y esto parece algo sencillo, pero no lo es, porque con una inflación de casi 170%, 200% promedio, depende, digamos, el mes en que empezás a computar, digamos, la inflación anual, eh, ves, digamos, una merma casi del 200% en lo que vos tenías presupuestado gastar, en números nominales, reales, ¿no? Entonces, hoy empezamos a ver los problemas que nosotros habíamos alertado cuando abríamos este programa hace ya semanas atrás, de lo que podía pasar con algunos organismos del Estado. Entre ellos la educación pública. Hoy vamos a hablar y concentrarnos de la Universidad de Buenos Aires, pero no solamente la Universidad de Buenos Aires. Podemos hablar de la UNR, Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional del Litoral y de todas las universidades del país. Porque justamente por este ajuste presupuestario, que es el mismo, nominalmente hablando, que se daba el año pasado, no se pueden llegar a cubrir el año completo calendario de los gastos. Entonces empezamos a ver pasillos a oscuras, ascensores que ya no funcionan, calderas apagadas para el invierno y complejidades, y todo esto previo al no poder pagar sueldos, que según dicen los rectores de las diferentes universidades, mayo es el mes límite, el mes bisagra. Si el gobierno nacional no hace ajustes presupuestarios y les envías más dinero, a partir de junio, 1 de junio, se acabó la plata. Y por ende, obviamente, no va a haber educación pública en las universidades. Esto están alertando los rectores, los vienen alertando desde principio de año, y nosotros en este programa ya lo hemos dicho. La oscuridad está gobernando el hall de las diferentes universidades. Las universidades entonces empezaron a tomar una estrategia justamente para evitar que también el impacto de la luz le recaiga sobre presupuestos ya esquilmados, como te digo, 200% de inflación y 350%, 400% de aumento de luz. Mitigar el crecimiento del gasto, según indican los rectores, es fundamental, apagando la iluminación en aulas y en oficinas que podrían iluminarse naturalmente y en espacios comunes de circulación durante el periodo diurno y hasta 30 minutos antes del comienzo de la actividad académica de cada día y 30 minutos posteriores a su finalización. Después la luz se corta, o sea, rapidito a casa para los alumnos. Algunas de las medidas y pautas para afrontar la emergencia presupuestaria, los rectores dicen que son: no utilización de los servicios de acondicionamiento de aire, frío-calor. No hay más. Hay que bancársela. En los edificios de la universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica. No se va a utilizar los servicios de gas en las calderas, en los edificios de la universidad, también con excepción a los hospitales universitarios. Las convocatorias realizadas para los programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria estarán suspendidas a la efectiva disponibilidad del presupuesto para poder ser afrontadas. Es decir, se cortan gastos en investigación en las diferentes universidades. Las acciones vinculadas por el programa UBA en Acción estarán limitadas al financiamiento de la UBA y o aportes privados, si no, no va a existir. Según las universidades, se llegó a un límite y se está esperando que el presidente de la Nación y el gobierno nacional revean esto. La pregunta es qué va a pasar, porque el lema del presidente es no hay plata. El lema del gobierno es no hay plata. Llegamos a un momento en el que todos le empiezan a tirar al presidente, los gobernadores lo empiezan a tironear. Según dicen los gobernadores, ayer lo escuché a Yarlora, y al propio Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero que actúa como si fuera un gobernador más a nivel
federal, dijo que el presidente les prometió que pasado el segundo semestre la cosa va a cambiar y que la plata va a empezar a fluir. Esto le habría dicho el presidente de la Nación a los diferentes gobernadores. Sin embargo, desde el ministerio que comanda el Ministerio del Interior, estoy hablando de Franco, no hay plata. Mayo y junio y julio por ahora no hay plata. La plata podría comenzar a fluir a partir de agosto. Entonces la pregunta es, junio y julio, ¿qué va a hacer las universidades públicas? Que se quedan sin presupuesto. ¿Qué van a hacer los gobiernos provinciales? Bueno, alguna idea ya venimos viendo de lo que van a hacer los gobiernos provinciales. Y vos ya lo sabés. No sos la casta, pero te van a aumentar los impuestos. Un solo ejemplo es lo que pasa en mi querida ciudad de Rosario. Casa donde vive mi hermano, que le mando un saludo. La municipalidad decidió un aumento de casi 400% en el impuesto municipal. Una casa en el centro de Rosario, de comodidades básicas, ¿saben cuánto les vino de impuesto municipal para aquellos que nos quejamos del ABL en la ciudad de Buenos Aires? 120.000 pesos mensuales, solo municipal. Y en la provincia, en este caso en Santa Fe, se paga el municipal y el provincial. No es un ABL unificado como en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso es un ejemplo que está pasando en Córdoba, que está pasando en San Juan, que está pasando en Entre Ríos, que está pasando en todas las provincias argentinas. Es decir, el Estado Nacional, a través de los recortes, no puede financiar a las provincias o no puede mandarle los recursos a las provincias, pero quienes pagan el pato de la boda son ustedes, nosotros, que tenemos que a través de los impuestos financiar a las provincias o financiar los que necesitan los recursos provinciales para poder de alguna manera funcionar. En Santa Fe está pasando otra cosa, que también se quieren meter con las cajas de jubilaciones, los últimos bastiones de la provincia para el sostenimiento de los jubilados provinciales, porque obviamente hay que manotear recursos de donde no los hay. Y obviamente va a afectar las jubilaciones de los empleados públicos provinciales a partir del año que viene. Obviamente que esto no es retroactivo para los que ya se jubilaron, pero sí para los que se van a jubilar para adelante. Entonces estamos en una situación de lucha intensa por los recursos, complicada por los recursos. No hay plata, pero de algún lado tiene que salir para solventar los gastos que se necesitan pagar, que son básicos, que el propio Milei dijo que eran básicos y que los ampara la Constitución. ¿Cuáles son los gastos básicos? La salud, la educación, la seguridad, la justicia. Si querés, siempre le podés sumar algo, pero son 4 o 5 puntos básicos que el Estado tiene que mantener y solventar, que hoy ni siquiera puede solventar, como te digo, la educación. Entonces, la gran pregunta a todo esto es si en esta dialéctica de que no hay plata y de que hay que recortar todo, no nos empezamos a dar cuenta de que algo estaba mal o de que algo no era tan a los empujones. Porque la pregunta que se hacen algunos es si no había plata y el gobierno decidió no viajar en aviones de la flota presidencial para no gastar, porque ahora se cambia. O algunos van a decir, y por seguridad, el presidente no puede viajar en la aerolínea común. Bueno, pero entonces plata para eso va a haber. Plata para comprar aviones a través del Ministerio de Defensa, F-16 va a haber. Es decir, plata para lo que se quiere pagarle al Fondo Monetario Internacional hay. 600.000 millones de dólares que finalmente Estados Unidos no va a financiar en las compras de los F-16 hay. Entonces la pregunta es cuáles son las prioridades del gobierno en un momento tan finito. ¿La prioridad es la compra de los F-16 o la prioridad es el sostenimiento de la educación pública? ¿La prioridad es que el presidente viaje en un avión no de línea, es decir, en un avión privado por su seguridad, o que se sostenga la educación pública y los hospitales? ¿Cuál es la prioridad en un país donde, claro está,
La gente va sosteniendo que no hay plata. Lo sostuvo con su voto y hoy lo sostiene con las encuestas, donde el presidente crece 5 puntos en la última encuesta de Subán Córdoba. A pesar de lo que mucha gente ve, cree, dice, charla, es decir, uno es parte de la sociedad. ¿La plata está para que el presidente viaje en avión privado o la plata está para que no se vayan al 350% las tarifas de luz, 400% las tarifas de gas? ¿Para qué está la plata? Y entonces acá empezamos a ver este tire y ajuste de intereses. Los intereses contrapuestos, los intereses económicos en un país donde justamente el gobierno está diciendo que no hay recursos. Y algunos pueden llegar a decir, si no hay plata para unos, no debería haber plata para otros, o debería haber plata para todos. Cuando cortan la pauta publicitaria para los medios de comunicación, hoy el gobierno dice que la nata le pega al presidente Milei porque justamente es una consecuencia de haberle cortado la pauta. Y no tiene derecho la nata de decir, che, escúchame, si le están dando guitas para comprar los F-16, ¿por qué no tenés guita para sostener los medios públicos? ¿O por qué no tenés guita para sostener programas que informan a la gente? Y lo mismo puede decir el del Inca, y lo mismo puede decir el del INADI, y lo mismo puede decir el de Gaumont. Entonces, estamos en un momento complejo, difícil, en el que el gobierno, el presidente Milei, después de las propuestas que hizo, va a tener que empezar a dar soluciones concretas. Porque si empezamos a ver que se le da a uno y se les quita a otros, podemos empezar a decir que algunos son castas y otros no. Yo, por ejemplo, no vi que se le haya tocado el dinero a la justicia, más allá del presupuesto que es el mismo del año pasado. No lo vi. No vi que se hayan sacado jubilaciones de privilegio para algunos que la tienen atadas hace años. Así que solamente alertar estas cosas porque me parece que la educación es importante. La educación es un tema y ha sido una bandera inclusive durante la pandemia del PRO, que ha salido a la calle a hablar de que las universidades y los colegios estaban cerrados. Hoy se los ve muy silenciados de alguna manera por este acuerdo explícito o tácito, uno no sabe bien, en relación a lo que va haciendo el gobierno, pero me parece que muchos les empiezan a marcar límites. Vamos a ver hasta dónde los gobernadores marcan esos límites y la situación, la realidad, se va marcando día a día. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.